¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a analizar la funcionalidad de las fórmulas cubo. Las fórmulas cubo nos permiten extraer información contenida en un modelo de datos sin necesidad de que previamente hayamos generado ninguna tabla dinámica asociada a ese modelo de datos. Esto nos proporciona muchísima flexibilidad a la hora de trabajar con datos extraídos de un origen, ya que vamos a trabajar en formato fórmula y vamos a prescindir de la rigidez de una tabla dinámica, rigidez que por otro lado es totalmente comprensible, ya que depende de un origen de datos que, salvo modificaciones en ese origen, pues las tablas dinámicas van a tener que mostrar siempre la misma información. En el caso de que actualicemos ese origen, pues obviamente todos esos cambios se van a ver proyectados en nuestra tabla dinámica a través de una actualización de datos, ¿de acuerdo? Y una vez que actualicemos, pues van a reflejar todos esos cambios en su estructura en función del esquema y de la distribución que hayamos previamente establecido. Bien, nosotros vamos a conectar con una tabla de datos que en este caso va a estar contenido en una hoja de cálculo que a su vez va a estar contenido en un archivo de Excel, ¿de acuerdo? Pero hay diferentes orígenes a través de los cuales podemos conectar y afortunadamente pues el espectro de orígenes es muy amplio, el que pone a nuestra disposición, a la disposición de los desarrolladores, pues un programa como Excel. Podemos conectar con un sencillo archivo de texto. Evidentemente el contenido que va a tener un archivo de texto pues va a estar totalmente desestructurado. Por tanto, requiere previamente de una transformación, pues por ejemplo, a través de una herramienta como Power Query, que ya pone a nuestra disposición pues un montón de automatizaciones que podemos aplicar a esos datos contenidos en ese texto, en ese archivo de texto, perdón. Sin embargo, si en un momento determinado esas transformaciones predeterminadas no cumplen con las expectativas de transformación que tenemos nosotros para ese contenido, pues podemos recurrir a un lenguaje de programación como es mQuery para crear nuestras propias transformaciones. Naturalmente, pues hay que conocer la sintaxis de ese lenguaje y, por supuesto, pues conocer también muchos conceptos relacionados con el tratamiento y la transformación de datos. ¿De acuerdo? Que si profundizas mucho en el lenguaje, vas a terminar conociéndolos. Luego tenemos archivos como CSV, que gracias a un delimitador pues nosotros podemos componer una estructura de columnas y filas perfectamente distribuidas. Tenemos archivos con estructuras mucho más complejas ya definidas, como son los XML y los JSON. Obviamente, pues a través de un conector que traduzca e interprete toda esa información, nosotros también vamos a poder obtener una distribución de columnas y filas pues perfectamente definidas. Sí existe el problema de que en un JSON, por ejemplo, que es muy habitual, sobre todo si consumimos APIs web, haya tal nivel de anidación de objetos, es decir, un objeto con propiedades que a su vez también son objetos, con esos objetos a su vez tienen propiedades que también son objetos, y así vamos profundizando y escalando en un nivel de anidación pues ya totalmente incontrolable, pues obviamente tendríamos que generar algún tipo de transformación mucho más elaborada, quizá con mQuery, ¿de acuerdo? Porque si no nos van a aparecer determinadas celdas de esa tabla, de ese conjunto de datos, que van a ser registros o van a ser listas, que son componentes de trabajo o tipos más bien nativos del propio lenguaje mQuery. Bien, nosotros vamos a conectar con un Excel, ¿de acuerdo? No va a ser una base de datos, aunque perfectamente podríamos conectar con ella. Y además la ventaja que tiene o el valor añadido que tiene conectar con una base de datos es que nosotros podemos especificar una consulta con un determinado conjunto de registros, de manera que lo lanzamos contra el servidor, nos devuelve todos esos registros y nosotros ya lo consumimos aquí pues a través de Power Query, hacemos las transformaciones que sea y por último ya pues trabajamos a través de una tabla dinámica con un esquema definido en función de los requerimientos y de nuestras necesidades. Bien, no va a ser el caso. Nosotros vamos a conectar a través de un archivo de Excel, por tanto nos vamos a ir a datos, vamos a ir a obtener datos de un archivo y desde un libro de Excel. Entonces vamos a seleccionar aquí Data, que es el archivo que tiene pues una estructura que va a ser perfectamente aplicable al ejemplo que vamos a tratar aquí. Vamos a darle importar. Y fijaos que me abre esta ventana donde está el archivo y por supuesto el contenido. El contenido solo es una hoja de cálculo, por tanto esa hoja de cálculo se llama datos y es la que muestra que si clicamos en ella, fijaos que tenemos tres columnas, la de año, la de grupo y la de facturación. Bueno, pues la de año nos va a servir para hacer una segmentación de datos, la de grupo para hacer la agrupación y por supuesto la de facturación para calcular. Como vamos a tratar con tablas dinámicas, pues vamos a estar sometidos al concepto de reducción. Luego lo veremos, ¿de acuerdo? El concepto de reducción se basa en que no va a aceptar agrupaciones
con repeticiones, de manera que si el aluminio aparece en varias filas, pues lo va a reducir a una sola cadena de texto, es decir, a un solo campo. Y así va a hacer con el resto de grupos. Nosotros podemos transformar estos datos en el caso de que necesitáramos transformarlos. No va a ser el caso porque está todo perfectamente ordenado, por tanto no lo vamos a transformar. Pero si contáramos con una columna adicional que, por ejemplo, pues imaginaos, necesito transformarla al sistema decimal español porque me viene en el sistema americano, por ejemplo, y el separador de decimales es el punto. Bueno, pues tendría que sustituir ese punto por una coma para que luego implícitamente Excel lo transformara a número, ¿de acuerdo? Entonces eso lo haríamos transformando datos y aplicándole determinadas transformaciones, cambio de tipo, etcétera, en Power Query. Nosotros lo vamos a cargar y para cargar tenemos dos opciones. La primera, que lo que hace es transformarme todos estos datos en una tabla de datos, y por supuesto la tabla de datos pues en Excel tiene un comportamiento específico, ¿de acuerdo? Digamos que es un objeto especial de Excel y por tanto pues tiene ese comportamiento concreto. No es texto plano incluido en celdas, sino que es un elemento adicional que obviamente tiene ese comportamiento tan específico. O podemos cargar en. Yo voy a darle cargar en porque no quiero que me muestre el contenido aquí. Y le voy a decir que me cree únicamente la conexión y que me lo agregue al modelo de datos. Le doy a aceptar y lo que me va a crear aquí va a ser una conexión que por defecto le va a llamar This Workbook Data Model y luego a continuación me va a crear una consulta que es como la tabla de una base de datos que recibe el nombre de la hoja de cálculo de la cual se extrajo esta información. Fijaos que si yo me acerco aquí, pues me dice, se cargaron 18 filas y aquí me da una vista previa del contenido que fue lo que vimos antes. Y aquí en conexiones, pues tenemos This Workbook Data Model, que va a ser el nombre al que vamos a hacer referencia en nuestras celdas en nuestras fórmulas de cubo para poder acceder a ello. Lo primero que vamos a hacer es crear una tabla dinámica para ver que lo que vamos a obtener con las fórmulas de cubo pues va a ser exactamente igual que lo que vamos a obtener en nuestra tabla dinámica. Entonces vamos aquí a tabla dinámica desde el modelo de datos, le decimos aceptar, bueno, me la he incluido ahí, no importa, y fijaos que me abre aquí el asistente de generación de tablas dinámicas. Entonces yo tengo una jerarquía aquí que parte de el nombre de la tabla o del conjunto de datos que hemos extraído del archivo, que en este caso es datos, y luego pues jerarquiza aquí las columnas de manera que van a ser mis campos. Pero es que además si pico en ellas, fijaos que me muestra el contenido, ¿de acuerdo? Que puedo aplicarlo como filtros. Es exactamente lo mismo que vamos a hacer con la jerarquización en las fórmulas de cubo. Entonces yo voy a darle aquí a aceptar y fijaos, por ejemplo, puedo arrastrar grupo, con lo cual me aplica esa reducción y esa agrupación de la que habíamos hablado, solo valores únicos, y entonces puedo hacer lo mismo con facturación, de manera que va a calcular la suma, por defecto, la suma de cada una de estos valores, tantas veces como se repitan en el origen de datos original, pues lo que va a hacer es sumarlos y agruparlos, ¿de acuerdo? Lo que hace es un acumulado de todos los importes de acero inoxidable, de aluminio, de fibra, y nos los muestra aquí, pues aplicado o digamos una correspondencia a cada uno de estos grupos. Bien, yo puedo cambiar esto y le voy a decir que me devuelva un formato de número de tipo moneda. Le doy a aceptar para que esto sea un poco más legible. Y vamos a aplicar aquí, de hecho voy a quitar esta columna de aquí y voy a quitar estas dos filas porque lo quiero justo ahí adherido en la esquina. Perfecto. Vamos a cambiar aquí unas cosas. Vamos a poner grupo y aquí vamos a poner facturación. De este modo, perfecto. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner total. Daos cuenta que la rigidez de las tablas dinámicas, que si yo intento cambiar cualquier campo de estos calculados, me dice automáticamente que no. Pero esto sí que los puedo cambiar, ¿de acuerdo? Estos puedo reescribir yo cualquier cosa. No os recomiendo que lo hagáis. Es mejor mantener pues, el origen de datos tal cual. Con esa inmutabilidad que tienen los campos calculados, pues aplicarla desde un punto de vista de criterio personal a las propias celdas que sí son editables, pero que os recomiendo que no las modifiquéis. Bien, una vez que tenemos esto, yo puedo aplicar criterios de ordenación. Por ejemplo, irme aquí y decirle que me la agrupe de mayor a menor y decirle que me la agrupe por la facturación, es decir, por esta medida de cálculo. Le doy a aceptar y obviamente me pone el registro de mayor facturación en la parte de arriba y el de menor en la parte de abajo. Bien, hasta ahí nada nuevo. Entonces vamos a empezar a aplicarle ahora, pero antes de ello, fijaos que la estructura dimensional es bastante compleja y responde de una manera semejante a lo que es la estructura de una tabla dinámica. Entonces, si yo arrastro, por ejemplo, año y lo pongo aquí en columnas, fijaos que me lo pone arriba, ¿de acuerdo? Si yo tuviera otra columna aquí que fuera empresas, imaginaos que esto es un grupo de empresas y quiero saber la facturación de cada una de estas familias,
pues por cada una de las empresas, pero en estos años. Bueno, pues me aparecería aquí arriba empresa 1 y distribuiría en 4 columnas estos años y la facturación correspondiente a cada uno de estos grupos. A continuación ponía la empresa 2, vuelve a repetir las columnas 2020, 2021, 2022 y así sucesivamente para los años que contemple y pondría la facturación para estos dos grupos y así sucesivamente con las empresas. Si además de esas empresas yo tuviera una jerarquía superior que fuera el país, pues obviamente repetiría exactamente lo mismo, es decir, cada una de esas empresas disponibles en cada país y así sucesivamente. Si además de países existiera, pues imaginaos, planetas, que no solo fuera el planeta Tierra, sino que tuviera una compañía también en Marte, pues podríamos adosar una jerarquía más que fuera planeta y obviamente pues sería planeta, país, empresa, años y así sucesivamente. Bueno, pues esa es la jerarquización que nos permite obtener datos y son como subconsultas, digamos, pequeñitas embebidas en las fórmulas. Y esa es la manera que tiene de trabajar es la manera que tiene de trabajar la base de datos multidimensional y por supuesto el lenguaje de fórmulas MDX, tanto el SQL como las fórmulas, ¿de acuerdo? Porque cuando trabajemos con CuboSolab, asociado obviamente a una base de datos multidimensional, vamos a poder generar medidas en las tablas dinámicas, pero ya no en DAX, ya va a ser MDX, que es un lenguaje parecido, pero tiene, digamos, un contexto diferente. Bien, vamos a quitar este año porque no me interesa y entonces vamos a obtener esta misma tabla pero a través de las fórmulas cubo. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a ponerme aquí y voy a obtener mi conjunto de datos. Y para ello voy a utilizar la fórmula conjunto cubo. Entonces voy a pasar la conexión, como veis nada más escribo doble coma y automáticamente ya me aparece el IntelliSense con el nombre de mi conexión, que es esa, punto y coma, y a continuación tengo que establecer esa jerarquía de la que os hablaba. Bueno, pues vamos a establecer datos, punto, grupo, punto, fijaos que me aparece LOL, cosa que no me aparecía en el asistente de tabla dinámica, pero sí que aparece aquí, y el LOL hace referencia pues a todos los grupos, es decir, todo el contenido de la columna grupo. Por tanto, yo sí pongo OL a continuación y ahora yo puedo especificarle una en concreto. Bueno, esta jerarquía, si yo por ejemplo pongo acero inoxidable, fijaos, eso, desde el punto de vista de MDX, es como si yo le estuviera indicando una consulta, de manera que sería un select grupo from la tabla que en este caso se llama datos, where grupo sea igual a acero inoxidable. ¿De acuerdo? Es una consulta. Esta jerarquía que tengo aquí me va a devolver todos los datos correspondientes a acero inoxidable. ¿De acuerdo? Que en este caso, pues lo único que me va a obtener son valores con los que yo voy a poder calcular. ¿De acuerdo? Pero si quiero estos valores de texto de aquí, entonces no le voy a decir esto, sino que voy a indicarle una palabra reservada del propio lenguaje, que en este caso se denomina children, ¿de acuerdo? Puedo utilizar children o puedo utilizar all members. Hay una diferencia entre las dos. Children me devuelve nada más que estos campos de aquí, y sin embargo all members me devuelve todos esos campos y además un all, y el all contiene el total, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar all members. Y a continuación tengo que ponerle un título porque fijaos, si yo ahora le doy a intro, no aparece, bueno, me está dando error, no sé por qué. Bueno, sí, porque he escrito esto mal, es all members, perfecto, le doy a intro y fijaos que desaparece, eso es buena señal, ha desaparecido, eso quiere decir que ha establecido la conexión y por tanto que esa jerarquía que le he puesto yo ahí, pues es coherente, de acuerdo con el modelo de datos que tenemos. Vamos a pulsar F2 y voy a ponerle un título para que aparezca algo ahí, porque realmente ¿qué me devuelve esta fórmula? Esta fórmula me devuelve una referencia a un conjunto de datos especificado en esa jerarquía que yo le he indicado, ni más ni menos. Esa jerarquía que yo le he especificado es concretamente estos grupos de aquí, ni más ni menos. Entonces, ¿cómo obtengo yo esos grupos? Bueno, pues hay otra fórmula que se llama miembro rango cubo, que fijaos, lo que tengo que hacer es referencia otra vez a la conexión, siempre tengo que hacer referencia a la conexión y luego a una expresión de conjunto. Bueno, pues es esta expresión de aquí. Y luego me pide un rango. El rango va a ser de 1 hasta el último elemento que contenga el conjunto de registros que me devuelve esta referencia de aquí. Puede ser desde 1 hasta, en este caso, 5, pero como contiene el all también, pues va a ser 6. ¿Cómo puedo saber yo el conjunto máximo de registros que contiene ese conjunto? Bueno, pues lo puedo saber fácilmente a través de una fórmula, pero vamos a poner uno aquí y vamos a ver qué me devuelve. Fijaos, me devuelve all. Si yo edito esta fórmula y pongo 2, me devuelve acero inoxidable. Si pongo 3, me va a devolver aluminio. ¿Y por qué? Porque este orden es diferente al que está aquí. Porque esto es un dominio completamente diferente, ¿de acuerdo? Es, digamos, aparte.
Entonces yo he ordenado, he aplicado un criterio de ordenación diferente al que tiene este. Este tiene el criterio de ordenación por defecto de la gestión de datos interna de Excel, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es? Bueno, pues es que si detecta que esa columna son cadenas de texto, las va a ordenar de manera alfabética y siempre de manera incremental, es decir, desde la A hasta la Z, que es justo lo que está haciendo. Porque si yo ahora pongo aquí el 3, pues debería devolverme aluminio. Luego me devolverá fibra de vidrio, que va a continuación, madera y por último policarbonato, que sería el último registro por tener la letra más alejada, ¿de acuerdo? Bien, entonces esto está comprendido. Bien, ¿cómo puedo saber yo el número de registros que me devuelve mi referencia de conjunto cubo? Bueno, pues es muy fácil. Hay una fórmula que se llama recuento cubo, recuento conjunto cubo, de manera que simplemente le tengo que pasar la referencia a mi conjunto. Clico aquí, cierro y fijaos que me devuelve 6. ¿Por qué 6? Porque son 5 familias que tengo aquí más el all. Por tanto, yo ahora lo que puedo crear aquí es una secuencia. Fijaos, esto lo voy a fijar para que no, por si lo tengo que arrastrar luego, que lo vamos a arrastrar, y yo aquí voy a poner una secuencia de manera que le voy a pasar como argumento a este 6, le doy a intro y fijaos que tengo todo ese contenido. Pues daos cuenta cómo a través de esta jerarquía que he puesto aquí he obtenido pues una especie de conjunto de datos, porque lo que he hecho ha sido lanzar una consulta contra mi modelo de datos y ese modelo de datos me ha respondido pues devolviéndome este conjunto de datos que tengo aquí, ¿de acuerdo? Ni más ni menos. Así funcionan estos grupos y obviamente yo aquí he creado un grupo con estas familias, pero podía haber creado, pues puedo crear todos los conjuntos que quiera, ¿de acuerdo? Bien, luego veremos cómo ordenarlo y cómo hacer muchas cosas, pero entonces ahora vamos a crear una medida. De hecho, yo esto lo voy a cambiar, porque en vez de esta secuencia, las fórmulas matriciales que desbordan tienen un inconveniente, y es que si yo borro la primera celda, pues se va todo, desaparece todo, ¿de acuerdo? Entonces, hay una forma diferente de hacer esto, que quizá no sea tan práctica, porque esto, pues, si yo modifico aquí mi conjunto de datos y añado una familia más, pues obviamente aquí va a aparecer 7, por tanto esta secuencia se va a incrementar a 7 y aquí me va a mostrar automáticamente el registro, cosa que si yo arrastro, pues no lo hace. Pero en este caso os voy a enseñar otra forma que hay de hacer esto a través de fila, y a fila me va a devolver el número de fila en el que estoy, y si yo ahora le resto las filas que tengo por encima, entonces me empieza en el número 1, que es lo que quiero, ¿de acuerdo? Por tanto le resto 4, que son justo las filas que tengo por encima de la fila en las que estoy definiendo esta fórmula. Le doy a intro y me devuelve all. Ahora yo lo único que tengo que hacer es arrastrar. Y aquí tengo mis 6 registros. Perfecto. A continuación lo que vamos a hacer es crear aquí una medida de manera que me devuelva estos subtotales y por supuesto el total. El total aparecerá aquí en all porque vamos a hacer referencia a estos campos. Por tanto estoy aplicando un filtrado adicional. Entonces me voy a poner aquí y lo que vamos a hacer es crear mi medida. Bueno, yo ya tengo una medida creada, ¿de acuerdo? Porque ya está aquí, fijaos, la creó automáticamente el asistente de tabla dinámica. Pero el objetivo de trabajar con estas fórmulas de cubo es precisamente prescindir de esta tabla dinámica, que no tengo por qué prescindir de ella, ¿de acuerdo? Pueden ser tablas dinámicas, puedo hacer un popurrí de todo ello. Bueno, pero realmente yo quería prescindir de esta tabla dinámica para centrarme exclusivamente en las fórmulas cubo. Entonces me voy a ir aquí a tabla... me voy a ir a Power Pivot, perdón, me voy a medidas y genero una nueva medida. Esta medida le voy a llamar subtotal. Y aquí lo que voy a poner es sum. Y fijaos, estos DAX no son fórmulas de Excel, por tanto van a aparecer todas en inglés, ¿de acuerdo? Todas. Entonces vamos a poner concretamente datos facturación. Cerramos y además le voy a dar un formato que va a ser tipo moneda, 2 decimales, símbolo, perfecto. Le doy a aceptar y bueno, ha refrescado. No sé por qué me la ha incluido aquí, probablemente porque tengo esto abierto, lo voy a eliminar y no que elimine, vaya. A ver, facturación. Ahora tengo que configurar otra vez el formato, por tanto moneda, le doy a aceptar, acepto. Y bueno, aquí pues voy a dejarlo así como suma facturación, ahora no lo voy a cambiar. Lo que sí he perdido el orden que había establecido, pues vamos a aplicarle descendente por suma facturación. Perfecto, ya lo tenemos. Entonces yo ahora puedo poner aquí, con esa medida de facturación, yo puedo visualizar aquí esos mismos datos. Entonces, a través de una fórmula que se llama valor cubo, fijaos, valor cubo, le voy a pasar la misma conexión y a continuación le voy a pasar una medida. Fijaos, measures y la que acabo de crear. Daos cuenta cómo me aparecen dos, pero como os comentaba antes, pues prescindiríamos de la tabla dinámica para recurrir exclusivamente a este tipo de fórmulas. Entonces yo tengo que crear mi medida, que es justo como os he enseñado.
pulsamos subtotal y algo importante es indicarle de dónde voy a obtener este subtotal, pues de aquí. Entonces esto va a aplicarle un filtro, de manera que va a seleccionar de mi modelo de datos aquello que contenga all. Bueno, all como es una palabra reservada del propio lenguaje de MDX, pues naturalmente lo que va a obtenerme es este valor de aquí, es decir, los 7 millones y pico. Pero luego pues filtrará por acero inoxidable, por aluminio, etcétera, etcétera. Entonces yo cierro aquí, básicamente es como que este parámetro se lo va a pasar al filtro sobre el que va a actuar el contexto de esta fórmula, que es básicamente el concepto de DAX, ¿de acuerdo? Le damos a intro y fijaos que tenemos los 7 millones. Si yo ahora bajo, daos cuenta que tengo exactamente la cantidad correspondiente a cada uno de estos grupos. Y se corresponde con esto. Por ejemplo, acero inoxidable, pues fijaos, 1.200.000, 1.200.000. Bien, ahora lo que tengo que hacer es ordenar esto tal cual tengo esto aquí. Entonces tengo que decirle aquí a mi conjunto, tengo que decirle que lo ordene primero de manera descendente y a continuación le tengo que indicar cómo lo tiene que ordenar. Bueno, pues por la medida subtotal. Fijaos, si pongo aquí subtotal, punto subtotal, cierro esto, cierro, le doy a intro y fijaos que ahora lo tengo, el all siempre va a estar arriba, ¿eh? Eso es algo interno del propio, de esa jerarquía que hemos determinado, por tanto siempre va a estar arriba. Pero fijaos que estos, los children, sí que están ordenados tal cual están aquí. El problema viene cuando apliquemos una segmentación. Entonces vamos a ello. La segmentación voy a aplicarla de la siguiente manera. Vamos a pensar de que esta tabla dinámica no la tengo aquí, ¿de acuerdo? Solo tengo fórmulas. Entonces me voy a venir a insertar. Voy a venir aquí a segmentación de datos, voy a hacer clic en esta pestaña de modelo de datos y doble clic aquí. Voy a seleccionar año y voy a darle a aceptar. Y fijaos que aquí tengo mi segmentación. Esta tabla de aquí ahora está desconectada de esta segmentación, pero yo puedo asociarla, ¿de acuerdo? Puedo conectarla. Vamos a hacer una cosa, me voy a venir aquí a segmentación, voy a ponerle 2 columnas, le doy a intro, para que esto sea más pequeñito y no me ocupe tanto espacio. Perfecto. Si ahora yo, por ejemplo, pico en diferentes años, daos cuenta que no me está haciendo absolutamente nada. Entonces voy a picar aquí y fijaos, lo que voy a hacer es que esta tabla dinámica la voy a asociar, la voy a conectar con esta segmentación. Me vengo aquí a analizar tabla dinámica, conexiones de filtro, hago clic aquí, le doy a aceptar y ahora está conectada. Entonces si yo le doy a 2020, fijaos cómo se conecta. Pero estas medidas de aquí no están conectadas. Entonces vamos a conectarlas. Doble clic y a continuación del valor, a través del cual se está filtrando el subtotal que me devuelve, voy a hacer punto y coma y le voy a aplicar una segmentación de datos. Fijaos, así le doy a intro y automáticamente yo ya tengo los 2.600.000, que es el total de aquí para este año. Si yo ahora hago doble clic aquí, pues me va a obtener exactamente las mismas cantidades. Problema aquí, esto sigue ordenado desde un punto de vista global, es decir, como si estuvieran los 4 años seleccionados. ¿Por qué? Porque esta medida de aquí me lo está ordenando de una manera global. Es decir, yo ahí no le estoy aplicando ningún filtro de año. Para aplicarle un filtro de año yo tengo que hacer referencia a este segmento de aquí. Pero, a diferencia de cómo hago en estas fórmulas, que sí que puedo aplicarle la segmentación, en la fórmula conjunto cubo no puedo aplicarle esa segmentación. Entonces tengo que ingeniármelas para poder aplicarlo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, recordemos que estamos trabajando con fórmulas de Excel, por tanto, si estamos trabajando con fórmulas de Excel, igual que con la fórmula indirecto podemos crear una referencia dinámica concatenando diferentes parámetros, pues aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crearme una medida de manera que me devuelva el valor que tengo aquí seleccionado. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Nos vamos a Power Pivot, medidas, nueva medida. Entonces le voy a llamar, por ejemplo, año, ¿de acuerdo? Voy a ponerme aquí y le voy a decir values y selecciono datos año. Y de esta manera, ¿qué me devuelve values? Bueno, values me va a devolver todos estos datos, es decir, todos los datos de la columna año, pero sin repeticiones. Es como un distinct en SQL, exactamente igual, ¿de acuerdo? De hecho, aquí existe también la fórmula distinct, pero values está asociada, esta fórmula está asociada a esta segmentación. Por tanto, esta columna se filtrará en función del dato que yo seleccione aquí. Por tanto, values me devolverá lo que tengo aquí. El problema de values es que si tengo seleccionado más de un año me va a devolver un conjunto de datos, con lo cual es incompatible con las medidas de DAX, ¿de acuerdo? Pero lo solucionaríamos de otra manera. No lo vamos a solucionar aquí porque, bueno, si no se va a prolongar muchísimo este vídeo, que ya está siendo un poquito largo y todavía nos queda algo. Entonces lo que voy a hacer es simplemente darle a aceptar aquí,
ya existe una medida tipo año. Bueno, perdón, pues vamos a llamarle, sí, es verdad. Claro, existe ya, vamos a ponerle year, por ejemplo, en inglés. Le damos a aceptar y bueno, hace un refresco aquí. Entonces imaginaos que yo aquí ahora no puedo arrastrar la medida aquí porque no forma parte de las tablas dinámicas, pero sí puedo utilizar valor cubo, que la tengo aquí. Le paso la misma conexión de siempre y a continuación le digo que la medida que voy a obtener va a ser measures.values year, y lo tengo que aplicar a una segmentación. Fijaos que tengo que aplicarle la segmentación, porque si no le aplico la segmentación, la fórmula values no me va a devolver nada. Entonces yo tengo que asociar esta medida de aquí a esta segmentación, que es justo lo que no me está funcionando aquí, porque aquí yo podría obtener el filtro utilizando values, pero como no puedo asignarle una segmentación a este de grupos, pues values no me va a funcionar. Entonces fijaos, como le estoy asociando esta segmentación, values me va a devolver el valor que yo tengo seleccionado en el segmento de años. Le doy a intro y fijaos que me devuelve 2020. Si clico aquí me devolverá 2021, 2022 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo ahora puedo ingeniármelas para ordenar esto, de manera que tengo que concatenar este valor con una cadena que tengo que componer aquí. Aquí en los criterios de ordenación yo puedo incluir con una sintaxis un poco especial varios criterios separados por coma, pero antes tengo que abrir las llaves, tengo que abrir el paréntesis y entonces ahora tengo que incluir aquí, por ejemplo, datos, punto, año, punto, all, punto, y entonces ahora abro el corchete, cierro comillas, ampersand para concatenar, selecciono esta celda, vuelvo a poner el ampersand, abro comillas, cierro el corchete y pongo punto. No, perdón, pongo coma, que ahora viene la coma, ¿de acuerdo? Y entonces ahora si le doy a intro, no sé lo que he hecho aquí. Bueno, claro, no cerré aquí, perdón. Cierro paréntesis y cierro llave. Le doy a intro y fijaos que ahora me está ordenando no solo de mayor a menor por la medida de facturación, sino que además me está ordenando esto tal cual corresponde esto también, porque fijaos, acero inoxidable, pues acero inoxidable. Si yo ahora selecciono 2021, fijaos que me pone la madera y me pone la fibra de vidrio tal cual está aquí. Obviamente me está mostrando todo porque yo mostré todos los registros, que es lo normal, ¿no? Mostrarlo, porque si yo quiero graficar esto, seleccionaría esto y quiero también que me aparezcan estas familias, porque quiero saber que en 2021 no hubo ningún tipo de facturación. Entonces quizá yo las tengo que promover o tengo que generar campañas de marketing relacionadas con estas familias, etcétera, etcétera. Pero fijaos que me está haciendo exactamente lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Me lo está ordenando tal cual. Madera, fibra de vidrio, aluminio, se corresponde exactamente. De hecho, yo si clico aquí me voy a opciones de tabla dinámica, tengo dos opciones aquí, mostrar elementos sin datos en filas y me mostraría todos los demás registros. Sería exactamente lo mismo. Esto lo hemos visto en otros vídeos de mi canal, ¿de acuerdo? Problema aquí, si selecciono varios años, fijaos que esta medida de aquí me está devolviendo más de un registro y por tanto rompe todo, ¿de acuerdo? Eso tendría que solucionarlo ¿cómo? Pues que en vez de values me devuelva una cadena de texto separada por punto y coma. Puedo utilizar un concatenate X y entonces luego aquí pues romper esa cadena en tantos años como sea y quizá quedarme con el mayor o con el menor o incluso la propia medida podría obtener el valor máximo, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso también lo he hecho por ahí en algún vídeo, lo tengo hecho, podéis echarle algún vistacín, sobre todo en parte de Power BI. Y estoy convencido de que lo tenéis por ahí hecho, ¿de acuerdo? Pero bueno, como veis, ya lo ordena. Bien, entonces ahora, para terminar, vamos a crear una última medida que va a representar el tanto por ciento de estos valores con respecto al total, ¿de acuerdo? Y obviamente va a responder también a la segmentación. Entonces para ello yo voy a crearme aquí una nueva medida, nos vamos a ir a Power Pivot, medidas, nueva medida, y voy a crear una medida que se va a llamar incidencia, por ejemplo, que va a ser el porcentaje, es decir, la incidencia que tiene pues una determinada familia con respecto al total. Entonces voy a crear aquí una fórmula que va a ser consum X y fijaos que tengo que filtrar. Voy a aplicar all para quitarle todos los filtros, datos, y a continuación, ¿qué voy a filtrar? Pues bueno, voy a filtrar que el año correspondiente sea el que se corresponde con el que tengo seleccionado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, pues simplemente le digo año, voy a seleccionar año y voy a decirle que sea igual al que tengo seleccionado. En este caso puedo decirle lo siguiente, fijaos, in values, selecciono datos año,
¿Esto qué quiere decir? Pues que quiere decir que si este año está dentro de los que están seleccionados aquí, pues que lo filtre, ¿de acuerdo? Si no está, que lo elimine. Obviamente, filter lo que va a hacer va a hacer un scan, digamos, es decir, va a iterar por todos los registros de la tabla, por tanto va a extraer el año de la columna año. Entonces, si esa columna está dentro de los valores seleccionados de esta segmentación, pues obviamente lo devolverá. Si no, pues lo eliminará, ¿de acuerdo? Y me devolverá única y exclusivamente aquellos que correspondan con el año que yo tengo seleccionado aquí. Y SUMX lo único que hará será sumar qué columna va a sumar. Bueno, yo voy a cerrar aquí la fórmula filter y le voy a decir que sume facturación. Entonces, una vez que tengo el total por año, lo único que tengo que hacer es recurrir a la medida subtotal y dividirla entre el total correspondiente al año. El subtotal siempre va a ser referido naturalmente al valor de este que tenemos seleccionado aquí, ¿de acuerdo? Bien, entonces una vez que tenemos esto, yo puedo ponerle aquí, por ejemplo, número, puedo seleccionar porcentaje, bueno, 2 decimales, ¿vale? Le doy a aceptar y fijaos que ahora, si yo pongo, vamos a seleccionar, por ejemplo, valor el 2020, que tiene registros para todos, y luego vamos viendo cómo funciona con el resto. Entonces vamos a poner aquí valor cubo, voy a seleccionar la misma conexión y a continuación le voy a decir que mi medida sea punto, en este caso incidencia. Pero daos cuenta que ese values que yo aplique en la medida DAX no funciona si no le aplico aquí una segmentación. Para empezar, lo primero que voy a utilizar es como filtro esto de aquí, ¿de acuerdo? Porque si no, la medida facturación, no, la medida subtotal que dividimos entre luego el total correspondiente a cada año, pues no funcionaría. Tengo que filtrar de alguna manera para que me devuelva el subtotal correspondiente a cada uno de los grupos. Y luego lo que le tengo que aplicar es la segmentación de datos. Cierro, le doy intro y me obtiene obviamente el 100% porque estoy en la sección de all, ¿de acuerdo? Pero si yo ahora cojo y arrastro, fijaos que lo que me está devolviendo aquí es 1, ¿de acuerdo? Que es correcto porque es el 100% se tiene que dividir entre todos estos valores. Daos cuenta que está dividiendo este valor entre este valor entre este valor entre y así sucesivamente. Por tanto, la suma de todos estos porcentajes tiene que ser 1. Vamos a seleccionar, por ejemplo, 2021, donde solo tenemos madera y fibra de vidrio. Pero fijaos que tengo un 60 aquí y un 39. Entonces sumamos esto y efectivamente me está devolviendo también un 1. Por tanto, mi medida está funcionando perfectamente, la segmentación está funcionando perfectamente y todo el resto está funcionando perfectamente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos convertido una tabla dinámica, pero a partir de todas esas fórmulas de cubo, con la segmentación, con los filtros, etc. Quedaos con la aplicación de la segmentación en estas fórmulas de valor cubo y, por supuesto, aquí temas importantes, la jerarquización, es decir, la jerarquía que tenemos que extraer de aquí para que me devuelva los datos que yo necesito, que en este caso son los nombres de los grupos de cada uno de estos materiales, y por supuesto el criterio de filtrado que tiene aquí, donde puedo indicarle múltiples criterios para que filtre. En este caso, fijaos como el año, como yo no puedo asociar esta fórmula conjunto cubo con una segmentación, pues naturalmente me las tengo que ingeniar para que aquí me devuelva un determinado año, ¿de acuerdo? Entonces tengo que hacerlo de esta forma, seleccionando aquí y filtrando de esta manera. ¿Qué pasa? Que lo que no puedo es filtrar por 2 años porque esta jerarquización no me respeta eso, ¿de acuerdo? Entonces tendría que complicarlo un poco más y para este vídeo como introducción de este tipo de fórmulas yo creo que ha sido más que suficiente. Entonces tenéis una idea global de cómo funciona esto, cómo podemos sustituir las tablas dinámicas por este tipo de fórmulas. Y yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda, planteármela en comentarios. Si tenéis alguna sugerencia, alguna forma de hacer esto mejor, pues todo es válido y por supuesto todo lo voy a aceptar. Darle al like si os ha gustado y como siempre os digo, nos vamos a ver en el próximo vídeo que será pronto. Hasta luego amigos, adiós.